¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes para la cápsula número 3 del módulo segundo del curso especializado en temas de alimentos. Bienvenidos sean todos ustedes. Bien, esta cápsula tercera hace referencia precisamente a uno de los criterios muy importantes que sirven para la fijación de la pensión alimentaria. Hago referencia a aquel criterio que todavía no hemos estudiado, que viene a ser precisamente el tema de la capacidad económica. La cápsula que nos tiene a bien considerar en esta tercera ocasión viene a ser precisamente la pregunta siguiente. ¿Qué debe considerarse como capacidad económica del obligado, del coaccionado, del demandado en un proceso de alimentos? Vamos a resolverla analizando precisamente los diversos conceptos que giran en torno a esta figura de la capacidad económica del obligado. Referente a este aspecto, debemos tener en cuenta que la capacidad económica se encuentra conformada por diversos aspectos. No solo y únicamente con el aspecto dirigido hacia los ingresos de la persona que es demandada en un proceso judicial en materia alimentaria, sino también tiene que ver con los egresos que ésta pueda tener. Es decir, las cargas familiares que pueda ostentar esta persona. ¿Por qué debemos considerar estas cargas? Porque si bien es cierto, una persona puede recibir un ingreso mensual como consecuencia de su trabajo, de su oficio, también tiene egresos mensuales como consecuencia, si bien es cierto, las más importantes, como consecuencia de su carga familiar, también tendrá como consecuencia del cuidado de su propia subsistencia, de su propia alimentación. Y por lo tanto, hay egresos que deben considerarse. Teniendo en cuenta ese tema de la capacidad económica, hay que observar además, el tipo de vida que pueda estar realizando, que pueda estar apreciándose en esta persona. ¿Por qué menciono ello? Porque hay muchas personas que alegando no tener un trabajo, se demuestra en la realidad que tienen una calidad de vida muy ideal, muy importante económicamente hablando, porque viajan al extranjero, viajan a provincia continuamente, están visitando lugares interesantes desde el punto de vista turístico o tal vez acudiendo a restaurantes de una alta calidad y por lo tanto un alto costo. Siendo así, por más que se alegue por ahí tener ingresos bajos, pero si la calidad de vida de esta persona denota una clase alta, de alguna manera podríamos alegar que también esto podría afectar positivamente su capacidad económica. Siendo así, esos tres elementos de la capacidad económica son importantes. En este punto, los ingresos económicos. En el segundo, los egresos. Y en el tercer punto, que no es muy usual, pero también hay que analizar la calidad de vida de la persona que actúa como obligado. En cuanto a los ingresos de esta persona, debemos poder comprender que existen dos posibilidades. Que una persona sea dependiente o que una persona sea independiente. Será dependiente cuando trabaja para un empleador en una empresa, en una entidad pública o privada. Y recibe mes a mes su sueldo más otros aspectos que por ahí se puedan considerar dentro de su empleador. Será, en todo caso, independiente si esta persona no trabaja para un empleador en concreto, sino que tiene su propio negocio y por lo tanto es un autoempleado. O en todo caso tiene empresas que generan ingresos para él mismo, como consecuencia de su calidad de socio fundador de esas empresas. Siendo así, hay que analizar ambos aspectos para poder determinar realmente cuál es la capacidad económica en cuanto a los ingresos de esta persona. Debemos también verificar en la realidad que hay personas que tienen unos ingresos mixtos, porque tienen ingresos como dependientes, pero también como independientes. Debemos analizar al obligado para observar de dónde provienen los ingresos mensuales que éste pueda ostentar. En cuanto a los egresos, debemos observar algo muy marcado. ¿Qué cosa? Los puntos importantes que se deben analizar en cuanto a los egresos para la cuantificación precisamente de la pensión alimentaria son solamente dos, conforme hemos mencionado. Sin embargo, pueden haber más. Por el momento habíamos mencionado dos aspectos que son los que se consideran. ¿Cuáles son?
los egresos como consecuencia del pago de otras pensiones, debido a que tiene carga familiar adicional, tiene otros hijos o por ahí tiene otras obligaciones alimentarias fijadas en favor, por ejemplo, de sus padres, ¿sí? O tal vez los egresos propios dirigidos a su propia subsistencia, para alimentarse, para vestirse, para vivir. Sin embargo, hay otros egresos que se pueden considerar como existentes, pero para efectos de la pensión alimentaria y su cuantificación no son considerados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los egresos que tienen que ver con la compra de un departamento, con la compra de un vehículo, con el pago de una maestría, de un estudio superior, que son egresos voluntarios del obligado, que son egresos que él los puede calcular y que, si bien es cierto, generan una disminución de sus ingresos, porque al fin y al cabo son egresos, no van a ser considerados para el cálculo, para la cuantificación de la pensión alimentaria. Y por lo tanto, por más que el obligado alegue la existencia de estos egresos, no van a ser considerados por el juez y le va a decir: lo único que voy a considerar son tus cargas familiares y los egresos propios de tu subsistencia, más no estos egresos que lo hiciste tú voluntariamente. Tenga en consideración ello. Y finalmente, sobre la calidad de vida, ten en cuenta que estas imágenes de tus viajes al extranjero se pueden ver por movimiento migratorio. Ahí están. Adicionalmente, puedes darte cuenta también que los viajes a provincia, muchas veces también a estos lugares turísticos o a restaurantes, se encuentran en estas imágenes en tus redes sociales. Y por lo tanto, al menos como sugerencia, si vas a ser demandado por alimentos, demandado o demandada por alimentos, no cuelgues en tus redes sociales la forma de vida que tienes. Si es posible, elimina tus cuentas para que la calidad probatoria en cuanto a este último rubro de tu capacidad económica no pueda ser verificado. Ten en consideración ello para efectos de que el juez, cuando analice tu capacidad económica, solamente verifique los egresos y tus ingresos y en base a eso cuantifique debidamente lo que es precisamente la pensión alimentaria. Ten en consideración este punto, que es notoriamente importante y muchas veces olvidado por aquellos que han sido demandados en un proceso judicial en materia de alimentos. Tenlo en cuenta, por favor, y toma nota. No te olvides, por favor, para que no te afecte tarde o temprano estas indicaciones si no son consideradas.